Muy estimados amigos, Salve María. Sean bienvenidos a una charla de formación más en el canal de los Heraldos del Evangelio del Salvador. Y el día de hoy tenemos un tema que por lo menos a mí me emociona muchísimo y estoy seguro que a todos ustedes también. Y es un tema donde muchísimas personas generalmente piensan que la iglesia es retrógrada, que la iglesia persigue a la ciencia, que la fe y la ciencia no tienen nada que ver. Pero hoy vamos a ver en esta charla de formación cómo todo eso es mentira y cómo la fe y la ciencia van agarradas de la mano. Y para eso tenemos la dicha enorme de tener aquí a un expositor de primera mano, un expositor que yo soy testigo que se preparó muy bien y que va a compartir con nosotros en esta tarde, todo este impresionante tema del cual seguramente aprenderemos mucho y nuestra fe también crecerá. Con ustedes, el reverendísimo Padre Víctor. Salve María, Padre Víctor. Salve María, hermano Juan Andrés. Salve María a todos ustedes que nos siguen en esta charla de formación en el canal Heraldos del Evangelio del Salvador. Y estamos aquí en vivo, esperando que sea de gran provecho esta charla que a mí también me emociona mucho. Es un tema que me gusta, siempre me ha llamado mucho la atención y que yo sé que a ustedes también, sobre todo para refutar. Aquí lo que vamos a hacer es defender el papel que tiene la iglesia y sobre todo que no es algo contrario. Existe esa tendencia o la gente piensa que la fe y la ciencia son cosas contradictorias, que la fe no tiene nada de ciencia y la ciencia no tiene nada de fe, y es al revés. Es completamente al revés. Vamos primero a rezar un Ave María, pidiendo la intercesión de San Alberto Magno. Él es el patrón de las ciencias naturales, o sea, es de los primeros, han habido muchos otros, pero que él trabajó mucho con química, él trabajó con muchas ciencias naturales, etc. Vamos a pedirle a él también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San Alberto Magno, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Solo así ya para comenzar, datos curiosos de San Alberto Magno. El Papa Pío XI, cuando lo beatificó, lo canonizó, él dijo unas cosas muy interesantes. Se decía, todo lo que podía saber, él lo sabía. San Alberto Magno era de tanta sabiduría, de tanto conocimiento, que el Papa le dijo eso, todo lo que podía saber, él lo sabía, para la época en que él vivía. Él fue de los hombres que sabía absolutamente de todo. Es uno de los únicos 36 doctores de la iglesia que refleja perfectamente su condición. La iglesia tiene solamente 36 doctores de la iglesia y él es uno de estos. Él incluso, ¿por qué se le considera como el padre de las ciencias naturales? Porque él empezó a investigar mucho de lo que Aristóteles enseñaba para la época. Estamos hablando más o menos siglo XIII. Para la época, Aristóteles no era bien visto dentro de la iglesia, y él empieza a enseñar, tanto así que uno de sus alumnos fue Santo Tomás de Aquino, que es uno de los grandes defensores del propio Aristóteles, de toda la filosofía aristotélica, que pasó a ser parte de la iglesia, de cómo la iglesia enseña nuestra fe. Entonces, pues tenemos a este gran patrono de las ciencias naturales. Y Aristóteles, ya para que ustedes vean, primero, estamos poniendo en un lado la fe y en otro lado la ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo definía Aristóteles la ciencia? Dice, es un conocimiento seguro y evidente, obtenido a partir de demostraciones. Vemos entonces cómo la ciencia nos manda a demostrar aquello que nosotros estamos afirmando.
Santo Tomás, por otro lado, él le da un poco diferente la definición de ciencia y él dice Santo Tomás, el conocimiento de las cosas a partir de sus causas. Vamos a buscar cuáles son las causas que producen tales cosas. Y vamos a ver, tenemos muchísimos ejemplos de cómo uno de los mayores promotores de la ciencia que hoy en día conocemos como ciencia, muchos experimentos, muchos descubrimientos, ha sido por sacerdotes, miembros de la iglesia. Un hecho así solamente se dice que del reloj, de los primeros relojes que existieron, fue uno, el Papa Silvestre II, que le llamaban el Papa del año 1000, que él dice que tiene ya todo un invento que él hizo con los primeros relojes que ya eran del sistema dentado, como él desarrolló el primer reloj. Ya en los monasterios se ingeniaron mecanismos para saber con exactitud de las horas, entonces para rezar. ¿Por qué los monjes tenían esa preocupación de saber la hora exacta? Porque tenían que dividir el tiempo entre la oración y el trabajo. Vemos que siempre hay una necesidad, y eso lo vamos a ver en muchos de los autores que vamos a ver hoy aquí. Entonces, ya los monasterios tenían que calcular bien el tiempo para poder distribuirlo entre la oración y el trabajo. Y por eso el Papa Silvestre II se le considera como el inventor de un reloj de ruedas dentadas. Eso fue a finales del siglo X. Por ejemplo, también las gafas. Muchos utilizamos esto que es un invento pues bastante reciente, pero ya los primeros monjes, recordemos que ya en la Edad Media los monjes sabían leer y escribir, la gran mayoría, incluso ellos mismos pasaban libros, de todo tipo de libros, no solamente las Sagradas Escrituras, y eran de las pocas personas que sabían leer. Antes no todo el mundo sabía leer, estamos hablando hasta hace 200 años, no todo el mundo sabía leer, no tenían la necesidad de ver bien. Entonces los primeros fue un franciscano, que estamos hablando del año 1220, más o menos, 1235, que él utilizó el primer invento él planteaba el uso de los lentes convexos. Todos vemos que los anteojos, los lentes son como un poquito curvos. Ya fue los primeros para corregir la presbicia, que es esa enfermedad que va surgiendo a partir de los años con la vista ya, con la mirada ya cansada. Bueno, así hay muchas otras cosas. Si bien que el inventor de los anteojos, como los conocemos hoy en día, es un italiano, Alessandro Spina, que era también fraile italiano y maestro vidriero. O sea, ya imagínense que por ahí vemos que la iglesia también tuvo muchísimo que ver. Pero bueno, podemos ver incluso las universidades, es de donde sale mucha ciencia. Y las grandes universidades que todos nosotros conocemos, que tienen su origen en la Edad Media. Eso de hecho es un tema que podríamos tratarlo algún día aquí en el canal, para quitar esa visión de oscurantismo, de un tiempo de que la humanidad no progresó. Al revés, las grandes universidades, la gran mayoría fueron fundadas por la iglesia y en la Edad Media. Y podemos ver, tanto en Europa como en América y en Asia, 52 universidades medievales fueron fundadas, que existen hasta hoy en día, fueron fundadas por obispos, fueron fundadas por papas. Por ejemplo, la Universidad de Bolonia, la Universidad de Oxford, muy conocida, Cambridge, Universidad de Montpellier, Universidad de Orleans, y así hay un montón más. Universidad de Lérida. No vamos a mencionarlas todas, pero todas esas universidades fueron promovidas, fundadas por la propia iglesia. Para esto, ¿por qué mezclar la fe y la ciencia? ¿Qué tienen que ver la fe y la ciencia en todo esto? ¿Por qué mezclarlo? Y vamos a ver una encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio. Esta encíclica dice lo siguiente:
La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Vemos qué bonito. Estamos buscando la verdad. La ciencia busca la verdad. La fe busca también la verdad. Y Dios nos ha puesto esas dos alas, que son la fe y la ciencia. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y en definitiva de conocerle a Él, a Dios, para que conociéndolo y amándolo pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Vamos a colocar el PowerPoint que todos nosotros nos va a ayudar para aprender más acerca de todas estas opciones, de todos estos hallazgos científicos, de todos estos inventos que la Iglesia siempre promovió. Entonces, bueno, pasamos la diapositiva de la encíclica y luego tenemos otra diapositiva que es del libro de la sabiduría. La propia San Agustín dice que la Biblia no es una autoridad científica. Eso lo dice San Agustín, estamos hablando siglo V. No es una autoridad científica, o sea, no está hecho para comprobar cuestiones científicas. Para eso está la ciencia. Las Sagradas Escrituras están hechos, son autores sagrados, inspirados por el Espíritu Santo para nuestra fe, pero no son contradictorias, no son cosas que nos van a alejar de la razón, de la ciencia, sino que nos van a acercar. Y el libro de la sabiduría en el capítulo 13 trae estos versículos que nos van a enseñar cuál es el papel de nosotros conocer la ciencia. Dice, capítulo 13, libro de la sabiduría, versículo 1. La incapacidad natural del hombre se revela en su ignorancia de Dios. O sea, entre menos conocemos a Dios, más incapaces naturalmente nos volvemos. Todo lo que admiran por su valor no los llevó a conocer al que es. Nosotros conocemos las maravillas que nos rodean con toda la ciencia, incluso todas estas plataformas, el propio YouTube, las redes sociales, nos enseñan muchísimas cosas de las cuales nosotros podemos aprender maravillas de la ciencia. Entonces vemos, no sé, un ensayo que está haciendo una empresa de SpaceX lanzando un cohete. Todo el mundo queda maravillado. ¿Cómo el hombre ha llegado a eso? ¿Cómo el hombre ha llegado a estar ahorita todos conectados viendo esta charla de tantos lugares en el mundo entero? Pues bueno, dice, se quedaron con las obras y no reconocieron al artesano. ¿Quién es el artesano? Es Dios el que creó todas estas cosas. No nos podemos quedar con solamente las obras, la ciencia. La fe nos invita a conocer al artesano, al que creó todo esto. Dice versículo 2. Consideraron como dioses que gobiernan el mundo tanto al fuego como el viento. Estos los paganos llegaron a adorar al fuego, llegaron a adorar el viento, a la brisa, el firmamento estrellado, el agua impetuosa y las luminarias del cielo, las estrellas. Continúa, versículo 3, fascinados por tanta belleza, los paganos, podemos ver los griegos, podemos ver los romanos, podemos ver, se fascinaban con tanta belleza. Los consideraron como dioses. Vaya a ver los dioses de la mitología griega, romana, como ellos tenían dioses para esto y dioses para lo otro. No debieron haber sabido que su soberano es todavía más grande. El verdadero Dios que creó todo esto es más grande que aquellos dioses que ellos veían y adoraban de forma imperfecta. Porque solo son criaturas del que hace que aparezca toda esa belleza. Entonces, esta belleza son todas criaturas que fueron creadas por Dios. Versículo 4. Si estaban impresionados por su fuerza y su actividad, debieron haber comprendido que su creador es más poderoso aún. Dios creó todas las cosas y Él es mucho más poderoso que todo lo que creó. Por supuesto, no hay una criatura que pueda ser mayor que su propio creador. Porque la grandeza y la belleza de las criaturas dan alguna idea del que les dio el ser.
son solamente reflejos. Todo lo que vemos, todo lo creado, un atardecer, el sol, las estrellas, lo que sea, una aurora boreal, todo son reflejos del que dio el ser de Dios. Pero quizás no haya que criticar tanto a esta gente. Tal vez se extraviaron cuando buscaban a Dios. Buscando a Dios, se extraviaron. Y querían encontrarlo. Reflexionaban sobre las criaturas que los rodeaban. Y lo que veían era tan hermoso que se quedaron con lo exterior. Pero ni aun así están libres de culpa. Termina este trecho del capítulo 13. Si fueron capaces de escudriñar el universo, ¿cómo no descubrieron en primer lugar al que es su dueño? Entonces vemos cómo admirando la creación de Dios, nos tiene que llevar a su creador. Cómo nosotros descubriendo las cosas que nos rodean, cómo funcionan, cómo haciendo ciencia, nos tiene que llevar a su creador. Pasamos a la siguiente diapositiva y vemos un personaje del cual, pues, en verdad trae una frase que es la que me dio la columna vertebral de esta charla, que es Louis Pasteur. Todo el mundo sabe que era un gran científico francés que, pues, todo el sistema de pasteurización que conocemos nosotros en los lácteos, en las diferentes cosas, es un sistema que él mismo ideó calentando, viendo que incluso él era muy católico, él quería comprobar con todo este asunto de calentando la leche o calentando algún lugar, esterilizando aquel lugar, no existía la generación espontánea. O sea, tuvo que haber habido un creador que creara todas las criaturas. ¿Por qué? Porque hay gente que decía que existía la generación espontánea, las bacterias surgían de la nada. Y eso, pues, él lo comprobó que no fue así. Y él tiene esta frase que es realmente maravillosa. Él dice, un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a Él, nos devuelve a Dios. De hecho, hay una historia bellísima que él una vez iba en un tren, estamos hablando final del siglo XIX, él iba en un tren y él iba leyendo, un hombre iba leyendo las Sagradas Escrituras, un hombre ya mayor, un hombre anciano, y un hombre joven, tal vez en sus 20, en sus 30, él vio que aquel hombre, a la par en el tren, iba leyendo las Sagradas Escrituras y él empezó a burlarse de él. Y él empezó a decirle, pero hombre, ¿usted cómo está leyendo eso? Son puras fantasías. ¿Cómo pierde el tiempo? Yo le puedo dar libros, le puedo enseñar, le puedo demostrar cómo Dios no existe. Y aquel hombre, tranquilo, experiente, mayor, él le dijo, mire, pero pues las Sagradas Escrituras es de donde sale nuestra fe. Y empezaron una discusión entre ellos muy caballeresca, pues imagínense en Francia en el final del siglo XIX, pero aquel hombre ya llegó un momento y se dijo, mire, yo ya me tengo que bajar, deme su dirección y yo le envío a usted un libro para que deje de creer. Aquel hombre joven solamente quería que aquel hombre mayor dejase de creer. Y entonces el hombre, este caballero mayor, saca una tarjeta de su bolsillo y se la entrega al joven. La tarjeta decía, Profesor Dr. Louis Pasteur, Director General del Instituto de Investigaciones Ciencias, Universidad Nacional de Francia. Científicas, Universidad Nacional de Francia. Aquel hombre quedó pasmado. Como un hombre con tanta ciencia, que era reconocido, estaba leyendo las Sagradas Escrituras. Y de ahí sale esta gran frase que vamos a repetir aquí, que dice que un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a Él. Entonces, vemos cómo la fe y la razón, la fe y la ciencia, son dos métodos incluso Santo Tomás dice esto, son dos métodos de llegar al mismo objetivo, llegar a la verdad. Son dos formas diferentes de alcanzar lo mismo, alcanzar la verdad. Los científicos buscan la verdad de cómo
fue cómo existe el universo, cómo funcionan los astros, cómo funcionan las leyes de la física, cómo funciona tantas otras cosas que vamos a ir viendo aquí, principios y cosas, inventos, que tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, todos nosotros sabemos medir bien con exactitud el día, la hora, el día del año, y sabemos que esto coincide con una posición de la Tierra y el Sol. Pero eso no fue así, nosotros sabemos que estamos en el calendario gregoriano. ¿Por qué gregoriano? Porque viene de el Papa Gregorio Magno, que él sabía que había un desfase entre el Sol. Sabemos que el solsticio que se da el 21 de marzo cae ese día porque es el día en que está comprobado científicamente que la luz en el ecuador cae perpendicularmente y no produce sombra a las 12 mediodía. Pero todavía hasta esa época, estamos hablando del siglo XV, había un desfase de, si no me equivoco, eran 11 días. Había un desfase de 11 días. El último ajuste se había hecho con el emperador Juliano. Eso había sido un emperador del Imperio Romano que era el sistema, el calendario que existía, el juliano, hasta esa época. Entonces este papa encargó primero al padre Cristóbal Clavio, para que él tenía muchos estudios al respecto de los astros, tenía muchos estudios de astronomía, y él encargó para que hiciese el cálculo de cuántos días existía el desfase y hacer el cálculo de cómo tendría que ser un nuevo calendario para poner en funcionamiento primero en el mundo cristiano. Obviamente el Papa tenía autoridad sobre el mundo cristiano, no tenía autoridad sobre las demás religiones, pero entonces el Papa mandó a este padre, se llamaba el padre Cristóbal Clavio, corrigió los errores del calendario. La solución era extraer 11 días del mes de octubre de 1582. Entonces estamos en 1582, siglo XVI. La inexactitud del calendario juliano acumulaba un día cada 128 años. O sea, cada 128 años nos estaba sobrando un día. Por eso, desde la época del emperador Juliano hasta el año 1582, ya se estaban acumulando 11 días. Entonces, en el equinoccio de primavera del 11 de marzo, estaba cambiado. Del 21 de marzo ya se estaba celebrando el 11 de marzo, ya había un desfase. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? El Papa Gregorio Magno hizo esta corrección, y con esta ayuda de este padre Cristóbal Clavio, se llegó a la duración exacta del año, o sea, 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46.16 segundos. Se llegó a la conclusión de que no eran solamente 365 días, sino que eso se iba acumulando, ya existía el año bisiesto, pero no era exacto tampoco. Entonces el Papa mandó a hacer todo un juego con los años bisiestos, en el que cada 400 años, si caía un año bisiesto, no se iba a celebrar ese año bisiesto, se iba a saltar. Entonces, en España se aplicó el calendario gregoriano, se pasó el calendario juliano al calendario gregoriano. Del 4 de octubre de 1582 se saltaron varios días, se pasó para el 15 de octubre de 1582, o sea, de jueves 4 de octubre pasó para el viernes 15 de octubre. Y hay un dato curioso. Santa Teresa muere el 4 de octubre y es enterrada 24 horas después, pero ella fue enterrada el 15 de octubre, porque coincidió justo con el día que se implementaba el poner en funcionamiento el calendario gregoriano. Entonces parece que ya la enterraron muchos días después, pero sin embargo fueron solamente 24 horas después.
Eso fue pura ciencia, y sin esa ciencia, pues ahorita estaríamos con un desfase mucho mayor. De hecho, los demás países en el mundo entero, las demás civilizaciones fueron implementando el calendario gregoriano por su exactitud mucho tiempo después. La Iglesia Ortodoxa todavía celebra su Pascua con el calendario juliano. La Iglesia Católica, para mantener su tradición y su exactitud con Pascua, mantiene o corrigió este error que estaba en el calendario juliano, y por eso se llegó a corregir este error para que la Pascua fuese celebrada siempre en el momento exacto. Bueno, pasamos otro científico, también un padre jesuita, que fue el padre Giovanni Riccioli. Para que ustedes vean cómo los padres jesuitas, hay muchísimos científicos, y como a ellos les gustaba mucho la astronomía, les gustaba mucho ver las estrellas, telescopios, a ellos les encantaba eso, y ya este padre Giovanni Riccioli fue el primero en hacer un mapa lunar. Imagínense, estamos hablando de dedicarse para hacer un mapa lunar. Incluso hasta hoy en día existen 36 cráteres lunares con nombres de jesuitas. Es un dato curiosísimo, pero claro, hay que atribuirles a ellos que el primer mapa mundial, lunar fue hecho por un sacerdote jesuita, Giovanni Riccioli. Eso fue en el año 1651. Otro. Pasamos a la diapositiva para Erich Wassmann. Era un padre, él vivió de 1859 a 1931. Él era también jesuita. Y él tenía una enfermedad, él pasó mucho tiempo en un hospital, era una persona muy enferma, pero nosotros sabemos que el ocio es el padre de todos los vicios. Y entonces él, en su enfermedad, no podía hacer mucha cosa. Dentro de todos sus estudios, de todas sus oraciones, él se dedicó a contar las diferentes especies de hormigas y de termitas. Él llegó, después, claro, él continuó con sus estudios, uno ve una hormiga y dice, todas las hormigas son iguales. Pues él se dio cuenta, y él es de los padres de toda esa clasificación que existe en materia de hormigas. Él llegó a clasificar más de 1000 especies de hormigas, 200 especies de termitas, y hay también unas 2000 especies son unos microorganismos o parásitos que van junto con las hormigas y las termitas, que también funcionan, viven muchas veces en simbiosis con las propias termitas, o a veces son parásitos de las propias hormigas. Él llegó a clasificar todo aquello. ¿Y de qué forma? Solamente observando. De una hormiga, volvemos al principio, llegar a la verdad, llegar hasta Dios, llegar al Creador. Se puede hacer ciencia, y de forma mucho más perfecta, llegando a Dios por medio de sus criaturas, por medio incluso de las hormigas. Bien. Otro, padre, este fue el padre Erich Wassmann. Luego otro, el padre Benito Viñes. El padre Benito Viñes, él vivió en Cuba. Él era meteorólogo, astrónomo, geofísico, era sacerdote jesuita, y él logró una hazaña, algo muy importante. Estamos hablando del 12 de septiembre de 1875. Recordemos, pues nosotros aquí que estamos en Centroamérica, somos golpeados muchas veces por huracanes. Estamos constantemente, claro, hoy en día existen por satélites, existe toda especie de estudios para saber si una tormenta tropical puede afectar, por dónde va a pasar, qué lugares va a ir, cuál es el funcionamiento, si se puede convertir en huracán o no. El primero en predecir, en pronosticar un huracán fue este padre, el padre Benito Viñes. Y fue este día, el 12 de septiembre de 1875. Él vivía en Cuba y él sabía que muchas veces la isla era golpeada por huracanes, pero nadie sabía explicar por qué llegaba a tanta velocidad, cómo se formaban tantos vientos, estas nubes gigantes que
él logra, observando, él logra no solamente entender cómo funciona un huracán, sino que también pronosticar el primero en la historia, que fue el 12 de septiembre de 1875. Otro, el padre Ferdinand Verbiest, no sé si se pronuncia así, ustedes me van a disculpar, pero este padre, él era jesuita. Recordemos que los jesuitas, ellos no solamente se quedaron en Europa, sino que ellos también fueron misioneros. Hay padres jesuitas desde Argentina hasta Asia. Y este padre, a él se le atribuye un invento, todavía no lo voy a decir quién es, todavía no pase la diapositiva, pero este padre, él era incluso de los consejeros del emperador de China, y él tenía tanta amistad y tanta intimidad con el propio emperador de China que este padre decidió crear una especie de juguete, de algo para entretener al emperador en sus momentos libres. Imagínense, el ingenio de este hombre es realmente maravilloso, porque él utiliza varios principios que ya existían, científicos antiguos, y él logra crear el primer vehículo a vapor. Ponga ahí la diapositiva donde muestra su invento. Estamos hablando del año 1672. Es el primer vehículo a vapor. Si ustedes ven ahí, bueno, pues imagínense que solamente existen esbozos o bocetos realmente muy, muy arcaicos de lo que él pudo haber inventado. No existía la fotografía todavía, pero era una caldera, tenía carbón, donde calentaba agua y producía vapor. Ese vapor que producía movía la rueda, y esa rueda terminaba moviendo las ruedas que impulsaban a este vehículo. Y para la época fue una maravilla, y no solo eso, sino que es considerado el primer vehículo a vapor. Sabemos que la locomotora fue inventada muchos años después, pero fue basado en este primer invento que hizo este padre Ferdinand muchos años antes. Este padre, yo creo, lo hizo un pasatiempo para entretener al emperador de China, pero no se iba a imaginar que era un invento que iba a dar origen a la revolución industrial, a tantos cambios en materia de industria de nuestra propia sociedad. Lo que la invención de la máquina de vapor, que no era como la inventó este padre, pero bueno, ya era un primer esbozo de lo que llegó a ser después. Ese padre nunca se iba a imaginar que iba a cambiar tanto la sociedad. Bueno, en sus tiempos libres, con sus observaciones, con sus conocimientos, él logra inventar el primer vehículo a vapor. Es algo realmente, a mí me parece fascinante y maravilloso que ya en el año 1672 se haya logrado algo así. Padre, si me permite agregar un punto, estuve leyendo un poco también al respecto de este padre y de ese invento, y él sabe que uno de sus objetivos era justamente impresionar al emperador. Exactamente. Para que luego el emperador le diese cierto prestigio para él poder evangelizar en China. No, y él tuvo, era de tanta confianza el emperador que él hizo mucho apostolado en China en esa época. ¿Todo por qué? Porque él lograba, ese era eso mismo, intentaba impresionar con sus inventos al propio emperador de China. Incluso el emperador le dio un título que le daba cierta, digamos, autonomía, cierto prestigio, y él ocupaba justamente para la evangelización. Cumplió un sueño, digamos, de San Francisco Javier. Bueno, no lo cumplió porque no la convirtió en la China entera, pero seguramente... Pero era su objetivo. Ajá, y muchas personas se convirtieron seguramente por eso. Claro, San Francisco Javier, que quería convertir China, quería llegar a China para convertir... Él también, siendo jesuita, pues también seguía con ese mismo ideal del propio San Francisco Javier. Bueno, otro padre, también jesuita, el padre Roberto Busa. A él le encargaron, imagínense, a él le encargaron, al padre Roberto Busa, estamos hablando de 1980, mucho más reciente. Él tenía que colocar, no existían las computadoras, no como las entendemos hoy en día. Él había hecho toda una recopilación de toda la obra maestra de Santo Tomás de Aquino. Él, como buen jesuita, él estaba haciendo una recopilación de todas las obras de Santo Tomás, y eran más de 9 millones de palabras.
Toda la obra escrita de Santo Tomás de Aquino eran 9 millones de palabras. Es una cosa que hoy en día, pues un autor que tenga 9 millones de palabras es algo realmente, pues es una obra realmente magistral. Y él le encargaron, entonces él tenía el objetivo, él sabía de los inventos de la computación, de la época, estamos hablando de 1980, y él se propuso colocar toda la obra de Santo Tomás en una computadora. Las computadoras de aquella época era imposible. Él incluso visita al fundador de IBM. Todo el mundo sabe que las computadoras IBM fueron las precursoras de la computación en materia de que llegasen a nuestros hogares. El fundador de la IBM, Thomas Watson, llegó y lo visitó. De hecho, ahí parece que él dijo la frase, aquella frase famosa, él repitió aquella frase famosa. Este magnate lo invita, lo recibe en su oficina. Escuchando la petición del jesuita, le dijo, el propio fundador de IBM, Thomas Watson, le dice, no es posible hacer que las máquinas realicen lo que me está pidiendo. Usted pretende ser más americano que nosotros. Imagínese, aquel hombre, magnate, fundador de la IBM, dice, no es posible, era demasiado para aquella época. El padre Busa, consciente que el lenguaje informático de la época tenía su origen en la inteligencia humana, o sea, el humano había inventado todo lo que había logrado hasta esa época por la inteligencia humana, que era un reflejo del poder creador de Dios. Él dice, el Evangelio nos aseguran que hace 2000 años descendió el creador del cielo, o sea, que nuestro Señor vino aquí a la tierra. Con esto, él se propuso y él llegó a idear el sistema fue el pionero en todo el sistema de lenguaje que existe en la computación para almacenar toda la cantidad de palabras que hoy, pues un día cualquier celular, cualquier iPad, cualquier computador puede albergar muchísimo más. Pero el hipertexto, que era la forma de cómo relacionaba la computación, cómo se iba a entender y no perderse entre tanta información, ese padre fue el creador, fue el inventor, fue el que propuso cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque el objetivo de él era colocar toda la obra de Santo Tomás, que eran más de 9 millones de palabras, en un computador. Porque él decía, si yo lo tengo todo en un computador, pues voy a buscar más fácil que estar buscando en libros. Y él entonces, él es de los pioneros de todas las humanidades digitales, de todas las informáticas que hoy en día nosotros tenemos. Y se llamó aquel índice de Santo Tomás, Index Thomisticus, Index Thomisticus, que fue como le llamó. ¿Por qué? Porque él ideó la forma de cómo colocar tantas palabras en un computador, que en la época no era algo posible, que hoy en día pues podemos muchísimo más, gracias a este padre que logró hacer esto, y con ese empuje y con ese deseo de hacerlo, padre Roberto Busa. Bueno, continuamos. Padre Walter Summers. Este padre llegó a inventar el detector de mentiras. Algo hoy en día se utiliza mucho para investigaciones, para tantas cosas. Él llegó a inventar el detector de mentiras. Esto fue en el año 1937. Claro, después fue perfeccionado, después fue modificado, pero este padre, llegó a inventar el detector de mentiras. Otro padre, este padre ya no estamos hablando de un padre jesuita, vamos a hablar ahora de un padre que nos vamos a detener un poquito más porque la historia de él es realmente maravillosa. El padre Gregor Mendel. Los que han escuchado, los que han estudiado alguna vez algo de genética, estamos hablando que el padre Gregor Mendel, él fue el padre de la genética. Él era un monje agustino, austríaco. Después él llegó a ser abad mitrado, que en los agustinos creo que es el único que tiene en
en este convento de agustinos, él era además matemático. Entonces, él era un padre que le gustaba mucho la botánica, él tenía sus jardines, los monjes ahí en esa época, en ese convento, cultivaban sus propios alimentos, pero él además era matemático. Y lo que él llegó a hacer, el padre Gregor Mendel, él llegó a estudiar tanto las plantas que él empezó con experimentos muy sencillos, y no solamente eso, sino que él también tuvo una intuición. Porque hasta esa época, estamos hablando de finales del siglo XIX, ya se conocían las teorías de Darwin, de la evolución, etc. Y Darwin tenía sus errores, por supuesto. Darwin decía que entre dos padres distintos, genéticamente, en la época no existía la genética, pero hoy sabemos que nosotros que la genética, entre dos padres distintos, por ejemplo, entre un padre con cabello, vamos a poner un ejemplo, con cabello negro y una madre que sea rubia, la mitad de los hijos iban a salir de una con cabello negro y la otra mitad iba a salir con los cabellos rubios. Darwin afirmaba esto, pero este padre, con experimentos que fue haciendo con guisantes, con plantas de guisantes, él se dio cuenta, él hizo toda una clasificación de las distintas plantas que existían de guisantes. Entonces, qué tamaño tenía el guisante, el color del guisante, si era verde, si era amarillo, si era liso, si era rugoso, si la espiga era más alta, si la espiga era más pequeña. Él hizo 7 clasificaciones diferentes. Vamos a pasar ahí la diapositiva donde trae, ahí más o menos logra verse un poquito, donde él cultivó durante años gran cantidad de plantas de guisantes. Él hizo también muchos otros experimentos con muchas otras plantas, pero la de guisantes es la más conocida y la que más nos puede demostrar cómo él fue viendo que la proporción no era mitad y mitad, sino que él logró ver cómo existían genes o recesivos que iban a transmitir más a las semillas, fruto de aquellas plantas, que otros que eran pasivos. Es algo muy básico en la genética que todos nosotros lo aprendemos en el colegio. Me recuerdo cuando pues, el profesor nos explicó esto en el colegio, etcétera, cómo era que funcionaba. En la época nadie lo conocía, pero el padre Gregor Mendel, él tuvo una intuición, realmente algo maravilloso, cómo Dios había creado las cosas y cómo no era exacto, él tenía que buscar la forma de cómo descifrar esto. Y entonces empezó cultivando durante años, cultivando y cultivando. Se le agradece mucho a él que él era muy matemático. Nunca nadie había combinado la botánica y la matemática. Parecen dos cosas que nada que ver, pero sin embargo el padre era súper meticuloso, donde él tiene libros, las anotaciones de todos sus experimentos, de todas las plantas que fue cruzando para colocar ahí sus resultados. Bueno, estamos hablando que este descubrimiento fue a finales del siglo XIX. Todavía no fue descubierto, o sea, el ADN fue descubierto hasta 100 años después. El ADN fue descubierto hasta 1952. Y la primera descripción del genoma humano fue hasta el 2003. Bueno, ¿quién fue el padre de todo eso? Fue el padre sacerdote agustino, monje, Gregor Mendel, que él ya empezó a intuir cómo es que funcionaba la genética en todas las especies. No solamente en nosotros, en los humanos, sino que también en las plantas. De cómo Dios ya creó o colocó este ADN que todavía no existía, no sabía que existía el ADN en cuanto tal, pero sí descubrió cómo funcionaba. Con sus experimentos, con su paciencia, con su deseo de develar cómo Dios había creado las cosas. Él logra hacer este gran descubrimiento. El padre Gregor Mendel. Bueno, de él tenemos muchos datos también, muchas cosas. Es realmente muchos los experimentos que él hizo con abejas, él hizo con otros tipos de plantas.
él dedicó mucho tiempo a sus estudios. Él no se dio cuenta de cómo hasta hoy en día repercutió todas sus enseñanzas, todos sus descubrimientos, todas sus intuiciones, porque en la época fueron grandes intuiciones, para entender tanta maravilla que Dios había creado. Él no sabía todas sus obras que meticulosamente dejó escrito en libros, en actas, todo eso después fue estudiado. Y eso ya estamos hablando que él murió a finales del siglo XIX, y ya para el siglo XX, todos los genetistas, todos los científicos ya se basaban en sus experimentos, 20 años después de sus descubrimientos, y ya él había fallecido, para estudiar la genética humana, la genética en la naturaleza, en los seres, en todas las criaturas, desde las plantas, los animales, en nosotros, los seres humanos. Y hasta 100 años después, 1952, se descubre que existe el ADN en cada célula de nuestro cuerpo. Cada célula de nuestro cuerpo está escrito quiénes somos cada uno de nosotros. Dios escribió en cada célula cómo nosotros somos. Es algo realmente maravilloso. Bueno, entonces se le debe al padre Gregor Mendel, que él era agustino. Otro padre que todo el mundo dice, bueno, a ver, de los argumentos de que la ciencia se contradice con la iglesia, con la fe, es por ejemplo el Big Bang. Todo el mundo dice, no, el Big Bang fue donde se originaron todas las galaxias, todos los elementos que existen, de ahí surgió todo. Bueno, ¿quién es el padre, el que tuvo también esta intuición, este descubrimiento? Él observaba las estrellas, fue otro padre jesuita, padre Georges Lemaitre, francés, jesuita también. Y él tiene realmente, él observando las galaxias, él siempre quería comprobar con sus estudios, él quería comprobar que Dios era el origen de todo lo creado. Lo que la iglesia nos enseña. Dios creó todas las cosas. El origen de todo lo que existe aquí en la tierra y en el universo es Dios. Y este padre entonces, utilizando los mismos métodos que tenía un no creyente, él gozaba de la ventaja de saber que el mundo físico era obra de un ser inteligente. Y que por tanto el problema de llegar a entender dicho mundo tenía solución. Para muchos pues no había solución, era imposible saber. Bueno, él fue estudiando las diferentes galaxias, fue estudiando el movimiento de las estrellas. Para este padre, Lemaitre, consideraba que la fe y la ciencia eran dos formas distintas de llegar a la verdad. Este padre observó en 1927 que observó el universo en permanente expansión. Debería remontarse en el tiempo hasta un único punto de origen. Él vio que todo el universo se estaba expandiendo. Entonces, si todo se estaba expandiendo, tenía que haber un origen. Y este origen era el que él descubrió. Los científicos se han basado en su idea para la expansión cósmica. El nombre, es curioso porque el nombre del Big Bang, como pues hoy se conoce esta teoría con sus detractores, con sus nuevas versiones, con un montón más de cosas, era un científico ateo que él no creía en esta teoría de la expansión del universo. Y él entonces, burlándose de Lemaitre, él decía, entonces que fue todo un Big Bang. De ahí surgió la expresión. La expresión era una burla a la teoría de la expansión cósmica que propuso el padre Lemaitre. Hoy en día, pues, adoptó el nombre como todos nosotros lo conocemos, pero su punto de partida fue el padre Georges Lemaitre, que observó cómo las galaxias, como las estrellas, todo el cosmos estaba en una expansión permanente, pero tenía que tener un punto de origen, y obviamente ese punto de origen era Dios. No es una teoría contra la fe, sino que es una teoría
solamente evolucionista, sino que es una teoría que confirma la fe. Bueno, a ver, continuamos acá. Hay otros últimos datos muy curiosos, inventos que no nos podemos expandir más porque realmente ya el tiempo se nos va yendo. Tal vez podamos hacer un poco de preguntas de ustedes. Pero, por ejemplo, otros datos curiosos. El mate, aquella bebida que se utiliza mucho en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, fue inventada por los jesuitas en Paraguay para evitar el vicio del alcohol entre la población indígena. Ellos descubrieron que esta bebida, de esta hierba, se podría utilizar y era para sustituir el alcohol que entre los indígenas pues era tan vicioso. Pasamos a otra parte del mundo. La comida japonesa, tempura, también era para sustituir la carne los días de las témporas, friendo el pescado y los mariscos. Las témporas eran en diferentes épocas en las que la iglesia pedía abstinencia de las carnes y este padre que vivía en Japón, él inventó cómo freír los mariscos y los pescados, que hoy en día pues usted pide algo tempura, es algo empanizado, frito y que realmente es delicioso, que usted lo puede probar en cualquier otro lugar. Bueno, fue un invento también de un padre en Japón. Los paraguas también en el siglo XVII fueron inventados por un padre jesuita. Ellos veían cómo utilizaban grandes sombrillas de paja para cubrirse del sol y él dijo, bueno, ¿y por qué si utilizamos una tela, algo más leve, también nos podría proteger de la lluvia? Pues bueno, otro invento también de los jesuitas y de un sacerdote que fue el que inventó los paraguas, pues como nosotros lo conocemos hoy en día. Bueno, astrolabio, relojes de agua, ábacos, hay muchos otros inventos que son atribuidos a obispos, a sacerdotes, a religiosos, a frailes, etc. Y de aquí nosotros podemos pasar horas para refutar ese argumento de que la ciencia busca demostrar que no existe un Dios. Y es al revés. Entre más ciencia nos acercamos al Dios creador. ¿Por qué? Porque tanto la ciencia como la fe buscan la verdad de dos formas diferentes y llegando al mismo punto. La verdad es Dios. Y el Dios es el que creó todas las cosas, las que nosotros vemos. Él incluso creó nuestros ojos, creó nuestra mente, creó nuestro ser, creó todo lo que nos rodea y Él nos da nuestra inteligencia para nosotros, ya sea por la ciencia o por la fe, llegar hasta Él. Y solamente para terminar esta parte, tal vez pasar a unas preguntas, que ya el tiempo se nos va. Dice Blaise Pascal, que es un científico francés católico, dice esta frase: para quien quiere ver, hay suficiente luz. Y para quien no quiere ver, hay suficiente oscuridad. Palabra de nuestro Señor, pues el que quiera ver, que vea. No hay peor sordo que el que no quiere oír, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Las cosas que nos rodean nos acercan a Dios, viendo las maravillas, viendo tanta hermosura, nosotros contemplando todo lo que nos rodea y comprendiendo cómo funciona, nos tiene que llegar hasta Dios. Padre, muy interesante todo lo que nos ha comentado. Si me permite agregar algo a Georges Lemaitre, que es ese sacerdote belga que usted mencionó ahorita. Sabe que en la época de él también estaba Albert Einstein. Exactamente. Y infelizmente los científicos de la época tenían una cosa que se llamaba el síndrome Galileo, que era que pensaban que la iglesia se intrometía en un área donde no tenía que meterse en las cosas científicas. Y cuando un sacerdote decía algo, ellos ya tenían un prejuicio y no lo aceptaban. Claro, hasta hoy en día sucede eso. Pero bueno, el propio Albert Einstein tuvo que aceptar la teoría del padre Lemaitre como verdadera. Qué interesante. Incluso Pío XII, que era el papa de la época, dio varios discursos, incluso unas alocuciones, donde habla de esta teoría
y de cómo propiamente, pues, que nos habla de la creación de Dios. Exactamente. Incluso el padre Loring, recuerdo que en una conferencia él decía que hoy en día todos los astrónomos son unánimes en concordar que hubo un creador. Incluso James Jeans, que es un gran astrónomo, él dice, el cosmos es obra de un gran matemático. No, aquí tenemos muchísimas otras cosas, por ejemplo, las leyes de la física, o sea, es tan exacta que cualquier alteración, en lo más mínimo que sea, se acaba la vida. La distancia de la Tierra con el Sol, el tiempo de las estaciones, incluso la inclinación que tiene el Sol con la Tierra con respecto al Sol, en el Ecuador, etcétera, todo eso es tan exacto y es tan perfecto que es obra de un creador y es matemático. O sea, si nosotros vamos a cambiar la matemática que existe detrás de la física en lo más mínimo, todo se viene abajo, la creación desaparece. Es algo realmente maravilloso y fascinante. Exactamente, padre. Así que bueno, pues mire, la verdad que no quiera hacer preguntas ni nada, pero me parece que pues muchas de las preguntas llevarían propiamente a extendernos demasiado y ya estamos justamente en el límite. Por ejemplo, seguramente muchísimas personas se preguntarán, ahora mencionamos el síndrome de Galileo, pero es que responder esa pregunta sería una charla exclusiva, así que no nos vamos a meter por ahí. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a agarrar todos los comentarios y ver si realmente podemos continuar otra charla según los comentarios que ustedes vayan colocando, sus preguntas y para profundizar más, porque como dice el hermano Juan Andrés, aquí hay mucho más que hablar, ya el tiempo se nos va y es algo que realmente podemos desenvolver mucho, pero no dejen de hacer sus preguntas. Ahora mismo en el chat coloquen todo lo que quieran o cuestiones que ustedes quieran saber más. ¿Por qué? Porque podemos extender el tema y es algo que a ustedes yo sé que les va a interesar muchísimo, pero vamos a dejarlo entonces para una segunda charla al respecto como continuación, dependiendo de los comentarios que ustedes hagan, de las preguntas que ustedes tengan, de los comentarios que o de alguna curiosidad que ustedes también quieran saber. Y como tarea, escriban todos en el chat, fe y razón, dos alas que nos llevan a Dios. Así que esa puede ser propiamente la enseñanza de esta charla, que es justamente eso. La fe y la razón son dos alas que nos llevan a Dios y que no podemos excluir ni una ni la otra. Y que la fe, sobre todo, no contradice la razón y la razón, por lo tanto, tampoco puede contradecir la fe. Así que bueno, Padre, agradecerle aquí de parte de toda nuestra querida audiencia por esta charla y pedirle si, pues antes de terminar, podemos, después de la oración, puede impartirnos su bendición sacerdotal. Muy bien. Agradezco a todos ustedes su tiempo, su atención y no dejen de preguntar, de colocar todos sus comentarios y vamos a rezar para terminar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.